Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. ¿Qué es bíblicamente el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿qué dice al respecto las Escrituras? Eso es lo que vamos a meditar en esta oportunidad. Vamos a ir para esto, Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2. Vamos a leer, ¿para qué? Para abrir nuestras mentes, para descubrir los misterios que el Creador del universo tiene para sus hijos. Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Primera de Corintios 2, 6 al 8. ¿Qué dice? Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de quienes lo gobiernan, que están destinados a desaparecer. Más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Muy bien, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué dice, mis amigos, mis hermanos? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que han de perecer. Mis hermanos, hay temas que son solamente para los maduros. Hay textos, hay promesas, hay profecías, tan solamente para los que han alcanzado madurez. En Proverbios 4:18 dice, la luz del justo va en aumento hasta llegar a una luz del pleno del mediodía. O sea, hay que madurar, hay que crecer en el conocimiento de las Escrituras, pero no con nuestra propia cuenta, sino con la ayuda del dueño de la verdad. Verso 7 dice, sino que hablamos de la sabiduría escondida del divino, que estaba oculta, y que desde el principio nuestro Padre destinó para nuestra gloria. Sino que hablamos de la sabiduría escondida de nuestro Padre Celestial. Hermanos amados, o sea, había misterios, claves, códigos, llaves escondidas. Pero hoy por hoy tiene que salir, quieras o no quieras, te guste o no te guste, tiene que salir estos misterios, estas claves para sus hijos. Por eso dice en verso 7, sino que hablamos de la sabiduría escondida de nuestro Padre que estaba oculta y que desde el principio nuestro Padre destinó para nuestra gloria. Verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca lo hubieran sacrificado a nuestro Redentor de gloria. Mis hermanos, ¿por qué el pueblo judío sacrificó a su Redentor, a su Creador? Es porque no lo conocían, no lo han descubierto, no lo sabían que Él era el Creador del universo y Él mismo era el Redentor del mundo. ¿Por qué no lo conocieron? Es porque era tan humilde, tan sencillo. Los grandes doctos de esa época esperaban que vendría su Redentor de una familia noble, que sería de unos
hombres encumbrados, doctos, pero no, nuestro Salvador vino de una, mira, desde su tierra era tan humilde, Belén, tierra humilde, de una familia tan humilde, que nadie pensaría, nadie se imaginaría que de esa familia vendría su Redentor de gloria. Era tan sencillo, tan humilde, por eso los doctos, los líderes, los fariseos, los saduceos dijeron, ¿cómo es posible que me puede enseñar un hijo de un carpintero? Mis amados hermanos, hoy también sucederá de la misma manera. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Muchos tropezarán de la misma manera, porque la historia pasada se repetirá en la segunda venida de nuestro Salvador. Mira lo que dice en 1 Corintios 1, 26. Si alguien lo tiene, por favor. Mira, la historia pasada se repetirá, dice Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, 1 Corintios 10:11. La historia pasada se repetirá. ¿Por qué? Porque en la primera venida fue su pueblo, desconoció, no lo aceptó, lo rechazó al Creador del universo, y hoy también va a rechazar. Y hemos descubierto en esta oportunidad, porque era tan humilde, tan sencillo, por eso lo han desconocido. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 26 al 29? 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió el Creador para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió el Creador para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Creador y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es lo que el Creador del universo va a hacer en la etapa final. ¿Quiénes serán los que han de amonestar, advertir, exhortar con el mensaje de misericordia en los últimos días? ¿Quiénes son los que van a tener un mensaje para preparar a un pueblo, un remanente? Hermanos, humildes, sencillos, más viles, que los seres humanos no van a pensar, ni siquiera se van a imaginarse que ellos tendrían el mensaje final. Hermanos, hoy día esperamos solamente a los grandes doctos. Los grandes doctos pensamos porque ellos han ido a estudiar teología a los centros teológicos, a los centros universitarios. Ahí viene a la mente que ellos tendrían el mensaje final, pero no, hermanos, la Escritura ya nos dijo que los más humildes, los más sencillos y los más viles son los que van a poseer el mensaje final para estos tiempos. Mis amados hermanos, así que ellos son los que van a advertir, pero como siempre, hace 2000 años atrás, con el grupito, con ese remanente que hubo, nuestro Salvador caminó con 11 llamados y un voluntario. Los doctos, los fariseos, saduceos, tenía miedo, tenía vergüenza de andar, de caminar con esa gente porque era humilde y sencillo. Hoy día también ocurrirá de la misma manera. Mira, mis queridos, dice en 1 Corintios 3:18, más allacito, hay una receta para nosotros. Mira, en el libro de Mateos 11:25, ojalá que capten lo que estamos meditando, lo que estamos estudiando, lo que estamos escudriñando, porque en Mateos 11:25 dice... ¿Qué dice a ver en Mateos 11:25? En una versión dice,
dice así: me alegro, dijo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque estaba en los tiempos más avanzados. Vamos a leer a ver qué dice la Escritura. 11:25. En esta ocasión el Creador dijo: te alabo, Padre, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y la diste a conocer a los niños. Mira, dice que escondiste los grandes misterios de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los que son como niños. ¿Y quiénes son los niños? En Mateos 18:3 dice, hay una sentencia: si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Mateos 18:3. Si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y cuándo los grandes doctos de la tierra se van a volverse como niños? Porque acá dice, escondiste estas cosas, estos misterios, estos temas, estas doctrinas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Hermanos queridos, mira, ¿qué cosa es volverse como un niño? Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3:18 dice así. Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, según a este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Hermanos, ¿cuándo tendrán esa mente, esa decisión los grandes doctos? ¿Cuándo, por favor, mis hermanos? Ahorita. Todas las iglesias somos laodicenses. ¿Y laodicense qué dice? Laodicense dice, yo no tengo necesidad, soy rico. Rico en el conocimiento de las Escrituras. Todos dicen, hermanos, empezando de los grandes líderes y los grandes dirigentes de cada iglesia, de cada organización, dice que son sabios. ¿Por qué? Porque toditos son laodicenses. ¿Y qué dice a los laodicenses? ¿Cuál es la amonestación para los laodicenses? ¿Y cuál es la sentencia para los laodicenses? A los laodicenses dice nuestro Padre Celestial que eres un miserable, desnudo, cuitado, pobre y ciego. Hermanos, pero no dice, no reconoce su condición, sino dice que somos ricos. No tengo necesidad. Yo no puedo escuchar a esos pobres miserables. Hermanos, la misma historia se repite con la primera venida y con la segunda venida. Mira, ¿quién podrá llegar a tal punto a esta receta? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio según a este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Cuando diremos, como Saulo de Tarso, Filipenses 3, 7 y 8, dijo, todo lo tengo por basura, todo, mi teología, porque él fue instruido en los pies del Gamaliel. Él era judío de los judíos. Él era un doctor de la ley. Pero él dijo, todo lo tengo por basura, mi conocimiento, mi teología, mis estudios, lo que he aprendido durante años en mi iglesia. Todo lo tengo por basura, dijo Saulo de Tarso. ¿Y cuándo diremos esto para aprender, para captar las doctrinas para estos tiempos finales? No lo sé, mis estimados. Con esta idea, con este pensamiento, vamos a entrar a analizar qué es el Espíritu Santo bíblicamente. Vamos a leer para esto, hermanos, porque hoy día muchos creen en esa doctrina
cuando no existe en las Sagradas Escrituras. Deidad, dei viene de 2, tri viene de 3, pero en la Escritura, en la Biblia, no aparece 3, solamente aparece dei, 2 en 1. Mis hermanos, vamos a leer Génesis 2:7. Génesis 2:7, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo o el Espíritu del Creador bíblicamente? Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces, el Creador formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Muy bien. A ver, en otra versión. La versión Reina Valera 1960, Génesis 2:7. Entonces el Creador formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a ver qué cosa es el Espíritu Santo bíblicamente. ¿Es verdad que es una persona? ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿En qué parte dice? Desde Génesis a Apocalipsis, vamos a revisar, hermanos. ¿Dónde dice que es una persona? ¿Dónde habla de la tercera persona? Hermanos, vamos a descubrir. Génesis 2:7 dice: entonces el Divino formó, modeló al hombre del polvo de la tierra. Hizo un muñeco de barro, un ser humano, con todos sus miembros, con todos sus órganos. Tenía su riñón, pulmón, corazón, todo tenía, pero no tenía vida, no tenía sentimientos, pensamientos, no tenía deseos, no puede llorar, no puede gemir, no puede sufrir, no puede convencer. Hoy día muchas personas dicen que el Espíritu Santo convence, gime, clama, motiva, enseña. Bueno, tantas cualidades tiene, dice. Es como una persona, dice. No se puede creer por suposiciones, por evidencias, ni por razonamientos humanos, por favor. Porque delante del Creador del universo un día vamos a ser juzgados por todos los pensamientos, sentimientos y palabras. Ahí dice que el Creador del universo formó un ser humano, un muñeco de barro. Entonces, ¿qué es lo que le faltó? Faltó el soplo del Creador. Un soplo le faltó, hermanos. Y en ese soplo había esencias. En ese soplo había, ¿qué cosa? Poder. En ese soplo habían todo lo que somos. Tenemos hambre, tenemos gusto, tenemos sentimientos, pensamientos, amor, cariño, gozo, alegría, todo. Hermanos, en ese soplo estaba todos los valores que un ser humano tiene. Hermanos, así que aquel muñeco de barro no tenía ningún sentimiento ni pensamiento, pero en el soplo estaba todo el poder. Pero aquí dice simplemente un soplo, pero vamos a ir ahora a otro texto donde habla, donde dice ¿qué cosa es? ¿Qué más era? De repente era algo más. Vamos a leer Eclesiastés 12:7. El libro de Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva al Creador que lo dio. Muy bien. ¿Para qué sirve
¿Cómo fue? ¿Cómo se determinó cuando uno muere? ¿Cómo quedan estas dos esencias? Entre el barro y el soplo, cuando se juntan entre el barro y el soplo, fue un ser viviente, un alma. Pero cuando muere, ¿qué sucede? Cuando se separan el polvo de la tierra y el soplo, desaparece la vida, desaparece el alma. Entonces, ¿qué dice la Escritura? El polvo vuelve a la tierra y el espíritu ya no dice simplemente un soplo de vida, sino ahí menciona que era el espíritu del Creador. Le dio por medio de ese soplo su espíritu. Entonces el espíritu vuelve a su dueño, queda reservado, es como una memoria que está guardado para el día del juicio. Todo lo que hizo el ser humano, todas las cosas buenas o malas que hicimos, sin arreglar con nuestro Creador del universo, sin pedir disculpas ni perdón, mis amados, quedó grabado en ese soplo, en esa memoria, para el día del juicio. El polvo ya viene, pues se junta de cualquier lugar, pero lo más importante que está reservado de cada ser humano, de cada ser que muere, es ese espíritu que el divino le dio a través de ese soplo. Mis hermanos, ese soplo es tan valeroso, eso es tan importante para el ser humano. Ahora alguien me dirá, yo quiero saber del Espíritu Santo, yo no quiero saber simplemente del Espíritu de vida. Lo que yo quiero conocer es del Espíritu Santo, ¿es una persona o no? Mis amados, vamos a ir ahora, el libro de Juan 22. El libro de Juan 20:22. Libro de Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Muy bien. En 21 dice alguito más. Ese mismo día, cuando resucitó nuestro Salvador, cuando se presentó a su Padre, porque más antes dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, dijo. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él se fue. Y Él se presentó en la tercera hora, el día de la resurrección. Y se presentó ante su Padre. Y regresó, y todo ese día caminó con dos extraños. No era extraño, dos desconocidos para los caminantes, para los dos. El que le acompañaba era desconocido, pero nuestro Salvador sí lo conocía, que eran sus discípulos. Entonces, esa misma noche empezó a obrar de una manera extraña, de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Si ustedes leen toda esa historia, el camino a Emaús, hermanos, ahora aparecen en medio de los discípulos. Los 11 discípulos estaban encerrados en el aposento alto, bien asegurados por temor, por miedo a los judíos, porque pensaron que a ellos también los iba a matar. Por eso estaban las puertas bien aseguradas. Pero esos dos caminantes llegó apresurado, rápido llegó, regresó a Jerusalén y les contó, ni siquiera bien les contó. Aparece en el medio, porque juntamente dice con esos dos discípulos, aunque no era de los 11,
Era otros discípulos, esos dos, pero era seguidor también del Salvador. Entró y aparece en el medio. Por eso dice el verso 21, entonces nuestro Salvador les dijo otra vez, paz a vosotros. Eso es ser consolador. Cuando los discípulos estaban llenos de temor, con miedo, porque perdió a su maestro. Por eso les dijo paz a vosotros. Cuando les dijo paz a vosotros, él mismo era el consolador. Ahora, ¿qué dice? Del verso 22 dice, con eso, al decir eso, les dijo, así como mi Padre me ha enviado a la tierra, ahora yo les voy a enviar a ustedes al mundo. Y dijo, antes que salgan al mundo, antes que vayan al mundo, reciban el Espíritu Santo, y sopló. Soplando le dio, hermanos, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Mira, ¿eso es una persona? ¿Eso es una tercera persona, mis amados? ¿De dónde nos inventamos? ¿De dónde, hermanos? Ahora alguien dirá, pues no, algunos dicen así, no, en el Antiguo Testamento ese soplo que sopló, cuestionan, ya quieren hacer un diagnóstico. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada de eso, no podemos entrar en razonamientos, sino que tenemos que aceptar tal como dice nuestro Salvador por medio de sus testamentos. En Génesis sopló. Ese soplo dice que era su espíritu. Ahora otra vez le da a sus discípulos soplando su espíritu. Y nosotros, ¿cómo podemos decir aquel era soplo de vida? Pero acá dice soplo, otro soplo. No, no es otro soplo, salió de él mismo, del mismo Redentor, del mismo Creador. Su soplo era el espíritu de santidad. Mis amados, ¿quién puede decir que no es así? Pero la Escritura dice así. Vamos a 1 de Corintios 2:11. 1 de Corintios 2:11. 1 de Corintios 2:11. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa persona. Así nadie conoce lo que piensa nuestro Padre, excepto el Espíritu del Padre. En otra versión, pero vamos a suplicar para que nos ayude. Porque Reina Valera 1960, 1 de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Creador, sino el espíritu del Redentor. Mira, por creación somos igualito. Por creación somos lo mismo. Imagen y semejanza somos nosotros, criaturas de Él, igualito que Él. Claro que no tenemos la misma capacidad, santidad, todo eso, poder, no. Pero somos igualitos. Por eso acá nos dice, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre? ¿Quién te conoce a ti más que cualquier otra persona? A ti no te conoce los secretos que tú tienes, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni tu esposa, ni tu esposo. Nadie conoce lo más secreto que tengas en tu mente. Pero acá dice, ¿quién te conoce? Dice, el espíritu que está dentro de ti. El espíritu que está en tu mente. Él sí sabe, Él sí conoce los misterios, los más profundos sentimientos y pensamientos de un ser. Ahora, ¿cómo termina este texto?
Así también nadie conoce las cosas del divino, sino el Espíritu que está en ese divino. El creador del universo, el Padre eterno, el divino todopoderoso, el eterno creador, tiene también su espíritu. Su espíritu sí conoce los más profundos sentimientos, pensamientos de aquel todopoderoso. Ahora la gran pregunta es para todos: ¿tú también tienes un espíritu dentro de ti? ¿Esa es otra persona? No creo. Yo no creo que es una persona que está dentro de mí, sino que es el mismo espíritu que me dio en la creación un soplo. Pero ese espíritu ya se quedó totalmente mundanalizado. Los arruiné, los hice mundano, pero necesito, para tener una vida espiritual, un soplo del creador del universo, un soplo del redentor, un soplo del mediador, un soplo de mi abogado, de mi sumo sacerdote. Eso se llama, ¿qué cosa? La lluvia temprana. Mis hermanos, así también Él no tiene, el Todopoderoso no tiene otra persona dentro de sí. No es otra persona, sino que es su capacidad, su poder, su gloria. Hermanos, el Espíritu no es una persona, sino que quien se acopló ahí, había un vacío como para colocarse, como hacer su trono ahí. Un astuto. Vamos a leer más luego. ¿Quién es ese astuto, por favor? Vamos a ir ahora. ¿Qué espíritus tenían los profetas? Está en el libro de Primera de Pedro 1, 10, 11. Primera de Pedro 1, 10, 11. ¿Qué dice? Los profetas estudiaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Ellos anunciaron la gracia reservada para ustedes. Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu del Creador que estaba en ellos, cuando de antemano les hizo saber lo que el Creador sufriría y la gloria que vendría después de esos sufrimientos. ¿Qué espíritu poseían los profetas? El Espíritu de Cristo, dice, bien tajante, directo y claro. Los profetas no tenían la tercera persona, no, sino el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Mesías, el Espíritu de Emmanuel. Ellos tenían, ¿para qué? Para descubrir, para investigar, para indagar, dice, diligentemente, cuidadosamente, minuciosamente, de la venida del Mesías. Hermanos, no tenía otro espíritu, tan solamente tenían el espíritu de su Emmanuel, para investigar, para indagar, para filosofar, para discernir. Hoy también necesitamos de la misma manera un espíritu de aquel Redentor que nos ofrece la lluvia temprana. Hermanos, sin esa lluvia temprana, sin el espíritu de Mesías, estamos por gusto, estamos perdidos. Mejor sería ir a descansar. Porque si decimos que conozco las Escrituras y no tenemos el Espíritu de nuestro Salvador, estamos por gusto. Hermanos, y ahora, Efesios 2:20 dice, en los fundamentos, en los principios de los profetas y de los discípulos. ¿Y los discípulos qué espíritu tenía? Ya hemos leído, mis amigos, mis hermanos. Juan 20:22 dice, el mismo Cristo,
el mismo Mesías, el mismo Redentor, sopló, dio su espíritu soplando. Hermanos, los profetas tenían el espíritu de nuestro Salvador y los discípulos tenían el espíritu de nuestro Salvador. Ahora vamos a leer Romanos, el libro de Romanos. Ya hemos leído Juan 20:22. ¿Quién le dio soplando? Después de la resurrección, su Redentor del universo le dio su espíritu a los discípulos y a los profetas. Y ahora, Romanos, ¿qué dice? Romanos 8:9. Pero ustedes no son así, ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Creador mora en ustedes, no es cristiano. Quien no tenga el Espíritu del Creador, y como el Creador vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque el Creador los ha hecho justos. Muy bien. En otra versión, ¿qué dicen? Vamos a leer otra versión, dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu es del divino, vosotros, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿qué espíritu es lo que debemos poseer hoy día? ¿La tercera persona? No. Sino, igual que los profetas, igual que los discípulos, hoy día tenemos que buscar, pensar, meditar, pedir, rogar, suplicar, clamar a nuestro Salvador que nos dé su espíritu. El que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Ay, pobre de nosotros. Si tenemos otro espíritu, la tercera persona o cualquier otro espíritu, no somos de él. Yo quiero ser como aquellos hombres valerosos, los profetas, los discípulos, que poseían el espíritu de Cristo, el espíritu de Mesías, el espíritu de nuestro Redentor. ¿Para qué? Para ser de él. Porque aquí bien claro dice, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Una sentencia total y completa. Hermanos, no, por eso es que no hay Trinidad, no hay tercera persona. Hermanos, analicen, no es que yo les estoy diciendo esto. Vamos a segunda de Juan 1:9, 10, 11. Segunda de Juan 1, 10, 11. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que debemos? ¿Cuál es esa doctrina que hoy día necesitamos? Segunda de Juan 2, 1:9, 10, 11. 1:9. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Todo el que aparta de las enseñanzas, el que se aparta de las enseñanzas del Creador, también se aparta del Padre. El que permanece fiel a las enseñanzas tiene al Padre y al Hijo. Muy bien, 11, 10. Si alguien los viene a visitar y no cree en las enseñanzas del Creador, no lo inviten a su casa ni le den la bienvenida. Si lo hacen, ustedes estarán participando de sus malas obras. Muy bien, en otra versión, ¿qué dice? Vamos a leer, mira lo que dice en otra versión. Todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. ¿La verdadera doctrina cuál es? El que no se aparta de la doctrina de nuestro Salvador, ¿qué cosa es? Es creer
al Padre y al Hijo. Y no hay tercera persona. No hay tres dioses. No dice que debemos creer en tres, sino al Padre y al Hijo. Pero ¿qué cosa es deidad bíblicamente? Juan 10:30 ya nos dice, yo y mi Padre uno somos. Verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, Padre e Hijo, si no trae, ¿qué cosa? La doctrina de la Trinidad, de tres dioses, no lo recibáis en casa. Si alguien viene trayendo tres dioses, hermanos, no lo recibáis en su casa, sino cuál es el verdadero Padre y Hijo. Yo y mi Padre uno somos, porque su Padre le dio potestad, autoridad y juicio a su Hijo. Por eso, hermanos queridos, debemos creer a uno solo, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Creador del universo, tan solamente. Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas enseñanzas o malas obras o de las malas doctrinas. Entonces, mis amados hermanos, eso es un repaso acerca de la doctrina de la Trinidad. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a leer la última cita en el libro de Juan 6:63. Ese es el último pasaje que vamos a leer. ¿Qué cosa es? ¿Qué hace ese soplo? ¿Qué poder tiene ese soplo? Juan 6:63. A ver si alguien lo tiene. Dice en el libro de Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Hermanos, si leen Salmos 33, 6 y 9, ahí, ¿qué pasó en la creación? Dice que el Espíritu del Divino se movía, el Espíritu del Creador se movía en la faz de las aguas, dice. O sea, en la creación se movía el Espíritu, porque ese Espíritu era su soplo, su palabra y su vida. Por eso en el libro de Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que el Creador del universo bendiga. A ver si vamos a leer en otra versión. A ver. El Espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Muy bien. Así que el Espíritu del Creador es su palabra, y esa palabra tiene vida, y esa palabra, mis amados hermanos, nos puede llevar a la vida eterna. En las siguientes estudios, o en los estudios subsiguientes, vamos a tocar otros temas importantes para nuestra preparación, porque santifícalos con tu verdad. ¿Con qué nos vamos a santificar para los tiempos finales? Con las verdades. Ahora en otra parte dice, sin santidad nadie verá a su Redentor. Que el Divino Todopoderoso bendiga a nuestros hermanos que están en la sintonía, que estamos saliendo por este medio. Muchas bendiciones, hasta otra oportunidad. Levántate, Israel, es el amanecer de la libertad.